Seguimos en Palabras Políticas, acompañados de Jorge Altamira, lo habíamos dicho antes de la pausa. Vamos a intentar adentrarnos en lo que pasa con la izquierda en Latinoamérica y qué es lo que le está pasando a Argentina en este contexto. Jorge, un poco lo dijo usted en el primer bloque, pero para que nos lo explique un poquito, ¿está en crisis el capitalismo? Bueno, las evidencias son muy grandes. Desde el punto de vista económico, yo entiendo que la mayoría de la población, etcétera, los temas económicos, digamos, no los maneja, pero desde el punto de vista económico eso está perfectamente claro. Ha habido una crisis mundial enorme. Por ejemplo, hay países que tienen una tasa de desocupación del 25%. Europa está en una situación desesperante. La deuda de los países ha crecido en forma fenomenal. El problema de la deuda externa que siempre discutimos en Argentina es una característica común a todos los países. Por ejemplo, Argentina en este momento, permítame, debe tener una deuda externa del orden del 80 o 90% del PBI. En China es del 200%. En Japón es del 250%. Es decir, por ejemplo, Japón tiene un PBI de 8 billones de dólares y su deuda de 20. Claro. Esas son naciones hipotecadas. ¿Quién paga esa hipoteca? Un régimen capitalista procura que la pague el trabajador. Y entonces usted ve un crecimiento del trabajo precario, una caída del poder adquisitivo. ¿Por qué los benditos ajustes? Los ajustes, que viene con lo que yo le quería decir ahora, este tema de los ajustes. ¿Por qué en este momento el tema de debate en Estados Unidos es la desigualdad? En una nación que se había jactado en su desarrollo histórico de disminuir los niveles de desigualdad, el sueño americano, sí, el progreso, etcétera. Las películas que nos hemos cansado de ver. Las películas que hemos visto. Hoy el tema de la desigualdad, porque hace 25 años que el salario del trabajador no crece. Y sin embargo la riqueza ha crecido y ha ido a parar a menos manos. Eso es absolutamente manifiesto. Y sobre todo el poder de acceso y esta ingeniería de consumo que seduce, pero después permite llegar a muy pocos. Todo esto, en este marco, ¿cómo se inscribe Latinoamérica en este? Bueno, pero sobre el tema del consumo, porque usted tocó algo que a lo mejor si no lo hubiera señalado yo lo dejaba pasar. La clase media está sufriendo esta crisis por un proceso que es muy interesante. En lugar de aumentar los ingresos, que acabamos de ver no crecen desde hace 25 años y en algunos países decrecen, el Estado y las finanzas han implementado una expansión sin precedente del crédito al consumo. Entonces mucha gente ha comprado a crédito. Y lo que muchos gobiernos dicen que es redistribución de ingresos es mentira. Es el impacto del crédito. Y el impacto del crédito es una deuda. El deudor lo tiene que devolver la deuda. ¿Está claro? Claro. Es que esto, lo típico de la tarjeta de crédito, que uno se ilusiona, que aunque accede, y llega un momento en que está ahorcado. Exactamente. O sea, entonces, en este momento, por ejemplo, tome el caso de Brasil, y nos metemos un poco en América Latina, sí, que usted señaló, está en un tope. La deuda de las familias por crédito al consumo es del orden del 43%. Entonces, a ver si se entiende esto. Una familia ganaba 100, podía gastar 100 y además gastaba 30 más porque tenía una tarjeta, gastaba 130. Ganando 100, gastaba 130. Ahora tiene que pagar la deuda. Ganando 100, gasta 70. 100 que gana menos 30, antes era 100 más 30. Claro. Entonces, como usted ve, ha habido un proceso ficticio de querer ampliar la frontera del proceso capitalista. Ficticio, ¿por qué razón? Porque si endeudan a alguien cuyo salario y su ingreso no va a aumentar, y además lo endeudan porque no va a aumentar, para evitar que aumente, es indudable que eso termina en una quiebra. Y este, por ejemplo, es el momento actual. Para los principales economistas del mundo y estadistas o especialistas políticos, esta es la crisis más grande de la historia mundial desde en 1930, cuando hubo esa gran crisis que terminó la Guerra Mundial. Sí, la depresión. Bueno, acá le quiero incorporar una reflexión. El hecho de que China pasara de un régimen estatista, para simplificarlo, digo, no así estatista, sí,
a un gran desarrollo capitalista, y lo mismo ocurriera en Rusia y en otros países, hipotéticamente debía servir como salida para el capitalismo. Es decir, el capitalismo gobierna hasta acá y de golpe gobierna hasta acá. Su mercado se amplía. ¿Pero de qué manera? Imagínense que los chinos, por pobres que sean, son 1.400 millones, etc. 10 años después de esta gran ampliación, viene la mayor bancarrota del capitalismo. Es decir, es claro entonces que sufre una crisis de características históricas que lo pagan los trabajadores, porque como les señalé antes, la riqueza se concentra cada vez más en el 1% de la población, en detrimento de una inmensa mayoría. Eso ocurre también en América Latina acentuadamente. Y con estos gobiernos que se están perpetuando en América Latina, Evo Morales va por su tercer periodo, Dilma Rousseff ha sido reelecta, ajustada, pero ha sido reelecta, la fuerza de José Mujica, la fuerza política, el Frente Amplio, aparentemente, no se sabe, pero aparentemente ganaría el balotaje. ¿Qué lectura hace de esto? ¿Está avanzando qué está avanzando en Latinoamérica realmente? ¿El socialismo, la centroizquierda? Sí, la verdad que es una pregunta maravillosa. Le agradezco porque es una pregunta maravillosa. Primero, una reflexión. ¿Qué nos dice todo esto de que Lula gobierna acá, Evo Morales? La quiebra de la derecha latinoamericana. ¿Pero realmente está quebrando la derecha? Políticamente, ¿dónde están los partidos que gobernaban? Todos los que usted mencionó eran minorías espantosas. ¿Cómo es que con ideas de izquierda, planteos de izquierda, llegaron a esa situación? Evo Morales, él personalmente no consiguió nada. Él es el subproducto de la insurrección popular más grande que hubo en América Latina en el año 2003, donde, mire, un país se levantó. La gente tiene una idea fantasiosa de las revoluciones, pero las revoluciones son protagonizadas por minorías que arrastran finalmente una mayoría silenciosa, pero son protagonizadas por minorías masivas, dinámicas, profundas. Lo respeto profundamente, además lo promuevo. En Bolivia no ocurrió eso. En Bolivia era la inmensa mayoría la que se insurreccionó, por eso lo destaco. Es decir, el país no aguantaba más el régimen anterior. Entonces, estos gobiernos son subproductos. ¿Por qué digo subproductos? Porque no son ellos los que llegaron al gobierno por lo que hicieron. Son subproductos de conmociones que derribaron sistemas anteriores. Pero esto es traspolable a, por ejemplo, el caso de Brasil, el caso de Uruguay. En Argentina mismo, el kirchnerismo se dice de izquierda, al menos en el discurso. Pero usted tiene razón, pero el kirchnerismo era un cero a la izquierda en este país. La palabra kirchnerismo no quería decir nada. Tuvo que producirse la conmoción de 2002. Y un hombre que fue partidario de privatizar YPF y que la privatizó. Privatizar los fondos de pensión, privatizó el Banco de Santa Cruz, se llevó la plata y todo lo demás. La conmoción lo transfiguró. Claro, bueno, pero ahí es donde voy. A ver. O sea, ¿realmente están ganando espacio fuerzas de izquierda, fuerzas en el lado contrario de la derecha en Latinoamérica, o llegan al poder con ese discurso y después resulta otra cosa? Bueno, por eso es tan interesante la pregunta suya, es muy instructivo lo que usted me está diciendo. Cuando yo hago este rodeo, es para explicar lo siguiente. Cuando una fuerza no está a la vanguardia de un cambio, va a ser cooptada por el sistema. Evo Morales nunca estuvo a la cabeza del gran cambio en Bolivia. Es más, le voy a decir anecdóticamente, cuando estalla la insurrección, él está en Europa. Entonces lo apresuran a que vuelva. Él dice que no. Porque no quería estar en los momentos decisivos para tomar decisiones absolutamente fundamentales. La decisión fundamental era que la insurrección había derrocado al presidente de Bolivia, pero había toda una trama para conservar al vicepresidente y hacer una transición que elimine las aristas más poderosas de esa insurrección. Él no quería meter sus huellas ahí. Y entonces quedó el vicepresidente con el cual él empezó a negociar. Todos estos son izquierdistas que fueron cooptados por el sistema.
Pero yo no lo quiero reducir a esto. Yo quiero mostrar que detrás de esta cooptación hubo una conmoción y que una fuerza auténticamente de izquierda tiene que tener presente estas conmociones para evitar que en el futuro supuestos izquierdistas, ¿no es cierto?, tomen la etiqueta para decir, bueno, nosotros somos los auténticos representantes, para que después no cambie nada. Para que después no cambie nada. Por ejemplo, alguien dice que con Evo Morales ¿cómo se llama?, el índice de pobreza bajó del 29, digamos, al 18. Creo que es menos, pero creo que es menos la diferencia, pero démosle la ventaja que sea 29-18. Sí. Usted no hace una insurrección para bajar el 29 al 18 la pobreza. Una insurrección tiene ambiciones más amplias. Por lo pronto la pobreza no existe más. Tiene ambiciones más amplias. Es el tributo que paga el régimen para decir, che, masas, quédense tranquilitas, confórmense con las migajas del sistema. Permítame, no pretendo dar una visión extremista, de ninguna manera, pero quiero tener el enfoque en su conjunto. Ha habido conmociones profundas. Acá en la Argentina el sistema se vino literalmente abajo, había 14, 15 monedas en las distintas provincias. No íbamos absolutamente para ningún lado. Se confiscaron los depósitos, la tasa de desocupación llegó al 30%. Este sistema tenía que ser cambiado de forma radical y la burguesía armó un recambio político donde, tirando algunas migajas, conservó las estructuras. Le voy a dar un caso concreto. Las empresas privatizadas siguen privatizadas. ¿Qué se hizo para conservar su privatización? Se congelaron las tarifas. Porque la gente no... Imagínense, si usted iba a pagar la luz y el gas a los precios descomunales de la época de Menem, todo ese movimiento de conmoción que hubo en el 2001 y el 2002 hubiera dicho estaticemos, etcétera. Entonces, para que no digan estaticemos, se aplacó al pueblo bajando las tarifas o congelando las tarifas y se conserva la privatización. Cuando la bolsa sube, las empresas que más suben son las privatizadas, a pesar de tener las tarifas congeladas, porque todavía existe toda una expectativa de que se van a descongelar. Luego, otra cosa, me entusiasma un poco por el nivel que tiene esta conversación con usted. El congelamiento de una tarifa no es un beneficio para un trabajador. La gente piensa que sí, y hasta... Y claro, porque impacta directamente e inmediatamente en el bolsillo, o sea... No, cuando se congela una tarifa, la inflación sube pero la tarifa no. Sí. ¿Se ves? Esto es un beneficio para el trabajador. Claro. No lo es. Cuando una tarifa está congelada, no incide en el costo de la canasta familiar. Está congelada. El costo de la canasta familiar... A eso iba con lo del efecto, claro. Claro, el costo de la canasta familiar baja, relativamente, porque usted paga los aumentos de distintos productos, pero en productos fundamentales usted no paga el aumento, porque la tarifa está congelada. Entonces la canasta familiar disminuye relativamente. Cuando van a discutir salarios, dicen, che, ¿cuánto aumentó la canasta familiar? Y dicen, bueno, aumentó 20, porque está congelado. Le voy a dar un 20 al obrero. El que se quedó con la disminución de la tarifa de los servicios es el patrón, que negocia ahora sobre una canasta familiar más baja y por lo tanto está habilitado a pagar un aumento salarial menor al que pagaría si la tarifa no estuviera congelada. Es una transferencia de ingreso a la clase empresaria. Mire, le voy a decir lo siguiente. Después de explicar esto durante 10 años, se lo escuché decir a Cristina Kirchner en una cadena. Un día que se enojó porque, no sé, un empresario la criticó, le dijo, ¿vos qué criticás? Si estas tarifas congeladas te benefician más a vos que a un obrero. Como se dice en el lenguaje popular, se le soltó la cadena. Y develó la situación. Develó la situación, quiere decir que es consciente de a quién beneficia con medidas de este tipo. En cambio, la propaganda oficial dice, no, esto es para beneficio del pueblo, etcétera, etcétera. Jorge, nos tenemos que ir a otra pausa y lo invito cuando volvamos a charlar un poco precisamente de esto, de las estrategias que el gobierno está llevando adelante y cuál es la propuesta del Partido Obrero y del Frente de Izquierda como alternativa frente a estas estrategias. De acuerdo. Ya lo saben, cuando volvamos, dentro de un ratito nada más, no se vayan.